Hay incluso un olorcito así como quemadito. Vamos rápido ahí más o menos para que la gente no se enoje. Estamos llegando a uno de los baños que se han instalado en la Ciudad de México. Miren, ya nos está avisando. Jugador de México. ¡Wow! Mural histórico más grande del mundo, pintado a pincel. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy May, una cubana viviendo en México, y hoy nos vas a acompañar a este recorrido porque México va a ser sede por tercera vez en la historia de un mundial de fútbol en este 2026. Doy gracias a Dios, al universo, por tener la oportunidad de vivir en este hermoso país que nos ha acogido y ver los cambios que están teniendo con motivo del mundial. Esto es algo que vamos a vivir por primera vez. Gracias por ser parte de este momento que es histórico y que se tiene que celebrar y festejar con toda la buena vibra. Así que si tú ya estás listo, agárrate un vasito de agua, agárrate un cafecito, cómete un pancito, lo que tú quieras. Yo ya estoy lista, así que ¡vengan! Estamos acá en la estación del Metro Hidalgo. Es un movimiento aquí de palas, de trabajadores, la gente en el vaivén diario de ir a sus trabajos, sus casas, turistas. Hay incluso un olorcito así como quemadito, como de soldadura. Se están haciendo remodelaciones, dando todo de sí para terminar en tiempo récord, y otras van a tardar un poco más, pero ya empezamos a ver los cambios. Yo estoy emocionada porque miren esto, qué bonito candelabro. Ya no sé, no tengo idea si estamos en un metro o en algún lugar muy fino de París. Nunca hemos estado así en ningún país, además de México y Cuba, que es lo único que conozco. Pero se me hace tan bonito y tan fino que México se tome el detalle de poner candelabros, una lámpara de muchas luces. Cuando se termine va a quedar muy bonito. Vean la cantidad de gente que hay. Miren este farolito, qué bonito, qué hermoso detalle. Lo veo muy positivo, que ya son cosas que van a quedar para el confort de la gente que viaja en el metro. Hola, buenos días, es para YouTube. ¿Cómo está el trabajo aquí? ¿Es pesado? ¿Qué hacen para agilizarlo? Poner música. Eso les ayuda, claro que sí. ¿Qué tipo de trabajos ahorita están realizando? Estamos echando pasta. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí Trabajando. Ok, ¿cuántas horas de jornada? Son 8 laborales al día. ¿Qué está haciendo usted acá? Estamos tapando, le estamos poniendo cinta a la tabla roca. Toda esta parte, ¿en cuánto tiempo piensan terminarla? Que ahorita es rápido, le ponemos cinta, se tapa. Hoy en día nos acabamos todo este tramo. Vamos rápido ahí más o menos para que la gente no se enoje. Ok, gracias. ¿Qué le parece cómo va quedando el metro? ¿Le gusta? Claro, Ok. Mercado siempre va a hacer cosas buenas. Miren cómo va esto lleno de gente. Ay, qué lindo. Miren hacia arriba, qué bello se ve. Estamos en la línea 1, vamos en camino a otra cosa que vamos a ver que se está haciendo por el mundial aquí en México. Miren estas luces, de repente no parece el metro, pareciera otro lugar así diferente. Todo se ve como nuevo, blanquito, una limpieza. Vean estas pantallas, qué bonitas se ven. No había visto pantallas así en el metro, es mi primera vez. Publicidad del mundial. Creo que es un botón de pánico. Es bueno también que México se preocupe por si hay algún incidente o algo en cualquier lugar donde uno se encuentra, pueda solicitar ayuda. Muy bien. Estamos llegando a uno de los baños que se han instalado en la Ciudad de México. Estuve leyendo este datito. Son aproximadamente 26 los que se tienen previstos construir. Hasta el momento hay aproximadamente unos 9. Van a ir construyendo a medida que pase el tiempo más de estos baños. Pareciera que está cerrado. Aquí vienen las instrucciones. Son 7 pesos, máximo 9 minutos. Para entrar, efectuar el pago y jalar la puerta. Dice que está disponible. Lo que tenemos que ver es por dónde pagamos. Aquí tiene una lucecita verde como que está libre. Dice que las personas mayores de 10 años deberán ingresar individualmente, salvo casos de asistencia necesaria. El lavamanos es automático. Al introducir las manos en el hueco del lavabo obtendrá jabón. Es importante leer todo esto porque uno no sabe. Después, agua y secado de las mismas. La taza se limpia, desinfecta y seca automáticamente después de cada uso.
confort. Wow, me parece muy bien. Aquí tenemos para cambiar a los bebés y aquí está la taza, el papel, mire, se saca un pedacito de papel para tirar la basura y me imagino que esto ha de ser exactamente para las personas que tienen alguna discapacidad que puedan ahí sostenerse. Un espejito, aquí estamos. Ya empecé a contar el tiempo, tenemos 9 minutos. Aquí están todas las instrucciones que ya les estuvimos leyendo. Aquí podemos colgar nuestro bolso, vamos a colgarlo para estar cómodos. Vamos a bajarle. Mire, ya se descargó, apretando ahí el botoncito de WC. Ya nos quedan 7 minutos, Sí va contando el tiempo. Por acá, si ponemos la mano, sí, este es el agua. Miren, aquí dice, es el agua. Ay, estoy aprendiendo. Aquí está el jabón, aquí me seca. Miren, todo es por contacto, todo muy tecnológico. Uno no tiene que estar utilizando las manos para abrir ninguna llave y esto pues puede prevenir enfermedades. Estuve viendo que cuando te pasas del tiempo, suena una chicharra o alarma y ya te está diciendo que tienes que desocupar el baño. A lo que venimos, hay que ser rápidos, efectivos, porque no es para traerse un libro, para mirar el celular aquí, para que otra persona pueda pasar. Ahí les dejo el tip importante, prohibido fumar. En este momento el servicio está siendo gratuito, es un servicio de prueba y ya cuando comiencen a funcionar ya con el costo normal, van a estar disponibles todo el tiempo. Tengo mucha curiosidad en ver si sí va a sonar la chicharrita de que ya tenemos que desocupar el baño. Estos baños me parecen una muy buena opción porque muchas veces nos ha pasado que hemos andado por la calle, hay que estar buscando una plaza para ver si compramos algo y pasamos al baño. No existía en esta opción, pero ahora sí ya existe. Es lo bueno de aprovecharla. Qué bueno que en México se esté tomando en serio, que la gente tenga confort, disfrute de sus calles y se esté preocupando porque la gente pueda hacer sus necesidades en un lugar adecuado, con una buena calidad, con una buena higiene, muy acogedor y 7 pesitos, la verdad es que me parece súper bien, un súper precio. Ya son 2 minutos, me parece muy bien, como también tienen para colgar la bolsa de las personas que tengan alguna discapacidad y este ya está a la altura del sanitario. En México la verdad que se piensa en todas las personas. 40 segundos que ya tenemos que desalojar. Todavía tenemos una tolerancia de unos segunditos. A ver que ya nos avise, le apretamos para que se abra la puerta. Miren, ya nos está avisando. Si hay una chicharrita, ya se volvieron a activar otros 9. Una vez que se activen otros 9 minutos, ya la puerta va a estar cerrada. Entonces, si sales antes de ese tiempo, pues sin ningún problema, pues tú vas a abrir tu puerta desde adentro. ¡Qué bonito está el baño! Nunca pensé que iba a decir qué bonito está el baño. En el aspecto de que estamos adaptados a que normalmente los baños públicos no son tan lindos. Pero miren esto, qué creativo, los ajolotes. Y ahorita como es un servicio de prueba, está gratuito. Es muy útil y se agradece mucho que México continúe con todos estos proyectos que favorecen muchísimo a la gente. En mi opinión personal, coméntenme ahí qué les pareció la experiencia del baño, lo usarían, si les gusta, si no les gusta, los leemos en comentarios. Es que decía alguien que bueno, ¿qué pasaba si estaban estreñidos? No hay ningún problema, se van a activar otros 9 minutos, sin ningún problema pueden abrir la puerta. Nada más es presionar, mantener presionado ahí donde se abre la puerta y empujar la puerta para que se pueda abrir. Dejar apretado aquí, ahí está, y ya con eso salimos. Miren dónde estamos, Monumento a la Diana Cazadora. Lo he visto muchas veces, pero siempre me encanta esa fuente así tan relajante. Van a ver a dónde vamos a llegar. Miren de este lado. De México para el mundo. Hola, buenos días. ¿Qué le parece que México tenga un mundial? ¿Qué es lo que le ha gustado de lo que han visto, los cambios en la ciudad? Se están arreglando que el metro, Así todo es. eso. Está quedando muy bonito. ¿Qué le parece la remodelación del metro? Muy bonito, las lámparas y todo. Así es. Muchas gracias. Qué linda estatua, está grandísima. Y dicen que forma parte de los gigantes del fútbol. Una exhibición urbana que celebra la grandeza de la Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es un homenaje a las leyendas del juego y una invitación a recorrer, descubrir y vivir la ciudad como nunca antes. Para que dimensionen lo grande que está, mira esta pelota, este balón, apenas si alzo la mano lo alcanzo a tocar. Como tú sabes, como
foto aquí, definitivamente. Miren, miren, miren lo que estamos a punto de ver. Ya vi muchos muy bonitos, pero me falta uno. Y aquí está, jugador de México. ¡Wow! Estoy emocionada porque dije, ¿será que se me va a dar ver al gigante del fútbol que sea de México? Y miren, sí, qué bonita experiencia. Tiene aquí como un pasto artificial, da esa onda de esa cercanía con el jugador sumamente grande. Esto merece foto. Vamos, y que suene el olé, 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 el estadio completo está de pie. Tela de verdad, o sea, sí es un uniforme hecho con tela de verdad. Cuando llueve, me imagino que se moje. ¡Qué detalle! Me están diciendo que el uniforme que vimos anteriormente es el uniforme de local, pero este es el uniforme de visita de los jugadores de México. Cada día en México es un nuevo descubrimiento, un nuevo aprendizaje. ¡Wow! Sugiero no hacer lo que hice, no hay que tocarlo para que no se ensucie. Se ve desde aquí la perspectiva, súper impresionante, me gustó mucho. Y está acá, muy cerquita de la Diana Cazadora, por si quieren venir a verla y a tomarse su foto. Maya Cere en el Mundial de México, fútbol, corazón, alegría amplia, porque la buena vibra se siente más allá de la cancha. Olé, olé, el mundo de pie, olé. En sus calles, siempre me ha impresionado esta parte de cuánto talento tienen en México, cómo lo hacen relucir. México es modernidad, es cultura, es arte, es preservación de lo antiguo, conservación de lo moderno y siempre van apuntando hacia un futuro. Vean esto, qué gigantón. Si pongo una mano aquí, apenas le llego a la rodilla a este gigante. Dice Federación Colombiana de Fútbol, es un futbolista colombiano. Vean el tamaño de este balón, está enorme. Esto está de foto. Aquí en Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Impresionante. Dice que son creadas por artesanos mexicanos de Iztapalapa, del taller Sion Art Studio. Transforma el espacio público en una experiencia viva donde el fútbol, el arte y la cultura se encuentran. Apoyemos de verdad al artesano mexicano. Qué grandes obras hacen. Y estamos en presencia de las Alas de México. Estuve leyendo que es una exposición que está en aproximadamente 13 ciudades y le ha dado la vuelta al mundo. Es un símbolo de libertad. Aquí la angelita lo utiliza y está instalado aquí en el Paseo de la Reforma desde el año 2010. 16 años de historia y aquí siguen estas alas de México, alas de libertad. Es algo turístico y artístico. Muy bien por México. De México para el mundo. ¿Tú ya sabías que en el Ángel de la Independencia de México, en urnas depositadas en el interior del pedestal, descansan los restos de 14 héroes de la guerra por la independencia? Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, José María Morelos y Pavón, Pedro Moreno, así como Mariano Matamoros, Víctor Rosales, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Andrés Quintana Roo, quien fuera esposo de Leona Vicario, y Leona Vicario, quien luego de su muerte fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria. ¿Ya conocías este dato? Déjame saber en comentarios.
Es la 1 de la tarde, logramos cruzar, pero vale 100% la pena a cualquier horario venir a ver este mural. Y aquí está el maguey, típico de México, y vengan, porque ya vamos a llegar oficialmente al mural histórico más grande del mundo, pintado a pincel. Miren este momento, y como ustedes pueden ver ahí, recibió el Guinness World Records. ¡Qué obra de arte! Primera vez en la vida que tengo la oportunidad de ver algo que haya ganado un récord mundial, que esté en el libro Guinness de los récords mundiales. Están regando aquí el pasto para que se conserve bonito. Este mural fue hecho en 90 días con pincel. Se respetó completamente esta técnica para poder tener este mural que tiene más de 200 metros cuadrados de puro pincel. Y gracias a ese trabajo ganó el título de récord mundial por el mural más grande del mundo pintado a pincel. Vean estas figuras que todos conocemos del mundo. ¿Cómo inicia desde la época prehispánica esta trayectoria del balompié con los famosos y tradicionales juegos de pelota? O sea, se hace un recorrido en este mural desde la época prehispánica. Qué bonito saber que todo esto fue hecho por manos mexicanas. Y aquí estamos al millón, porque al 100 cualquiera. Me siento agradecida, privilegiada de ver algo tan hermoso. Cómo se inició en la historia del fútbol, los volcanes, los elementos de la naturaleza, el fuego. Estuve leyendo que el juego de pelota en sus inicios se hacía justo para resolver situaciones. Muchas veces estos juegos decidían el comercio, cómo se iba a comerciar, e incluso era un lujo que tú ganaras porque el ganador se ofrecía como una ofrenda a los dioses. Cosas muy curiosas de la historia de México: el maíz, el nopal, representativo de la cultura mexicana, el incienso. Ahí están tomando algo, podría ser pulque, podría ser alguna bebida de maíz. Miren todas las banderas del mundo acá. El sol, me imagino que por acá debe andar el calendario azteca o el calendario maya. En los comentarios corríjanme. Por acá veo diferentes tótems que se usaban en la cultura prehispánica. El jaguar, muy representativo. Y aquí cómo se va viendo la evolución de 1970 al 86, que fueron los 2 años donde se celebraron mundiales en México, mundiales de fútbol. ¡Qué belleza, de verdad! ¡Qué bonito disfrutar de esta obra! Maravilloso, todo el arte, todo lo que tiene México para ofrecer al mundo. Es algo demasiado bello. Aquí está escrito el nombre de las personas que trabajaron acá. Carlos Vadillo, todas las banderas de todos los países, miren, aquí están. Ojalá y me encontrara la de Cuba por ahí, pero creo que todavía en mundiales nos falta echarle un poco más de ganas para que tengamos la oportunidad de estar presente. Un día no perdamos las esperanzas de que también tengamos presencia en mundiales de fútbol. Por el momento no encuentro la bandera de Cuba por acá, pero bueno, estos son todos los países que han estado participando en los mundiales de fútbol. Por aquí la cancha de fútbol, algo muy, por supuesto, representativo, porque es donde se juega el fútbol. Dice, reglas de la Asociación de Fútbol 1863. El 26 de octubre de 1863, el moderno juego de fútbol nació este día. Ok, miren, el 26 de octubre nació el juego moderno de fútbol, el que conocemos hoy en día, nació en esa fecha. Qué interesante. Podemos ver aquí este momento histórico está dibujado a mano con pincel acá en México, en este sitio histórico que ganó la prestigiosa condecoración de récord Guinness por ser el mural más grande del mundo pintado a pincel, y se encuentra acá en la delegación Gustavo Amadero. Te dejo la dirección acá abajo en la Ciudad
de México. Desde este hermoso e histórico sitio despedimos este video. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a crear más contenido para ustedes. A paso de fútbol, a paso mundialista. Nos vemos en un próximo video. Buena vibra. Les mandamos un beso grande a todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos siempre en cada video. Buena vibra, gente linda. Y chao, pues, chao. Maya Cere en el Mundial de México. Fútbol, corazón, alegría amplia. Porque la buena vibra se siente más allá de la cancha. ¡Olé!